Muy bien, me indican desde la organización que ya podemos dar inicio al webinar, así que lo primero de todo, muy bienvenidos, nuestro más sincero agradecimiento en nombre propio y en nombre de la asociación. Eh, Bienvenidos también porque, bueno, sobre todo a mí sigo diciendo que me parece épico a la vez que responsable el hecho de que os forméis, os capacitéis y dediquéis tiempo de vuestro día a día a este tipo de webinars, bueno, pues formativos, informativos, capacitativos. Así que nuestro agradecimiento, nuestra enhorabuena. Y este webinar está enmarcado dentro de lo que es la estrategia de la asociación en el marco de la inteligencia artificial. Es un webinar con carácter preliminar, teniendo en cuenta que lo que hoy vamos a tratar es la situación legal en el uso de la inteligencia artificial y una guía preliminar, sin demasiadas ambiciones y además genérica, adecuada a vuestro entorno, adecuada un poco a vuestro sector, a vuestro ecosistema, para lo que sería una primera aproximación al sistema de cumplimiento normativo. En todo caso, me presento, soy Rodolfo Tesone, para los que no me conozcáis, soy abogado. Soy abogado con más de 20 años de experiencia en derecho digital, especializado ahora en derecho de la inteligencia artificial y en todo lo que es el entorno y el ecosistema tecnológico y de la información, de sistemas de información. También soy director del máster en la Universidad de Barcelona de Derecho Digital e Inteligencia Artificial, presidente emérito de la asociación ENATIC, Abogacía Digital, que es la asociación de referencia en derecho digital, y aparte de otras cuestiones, uno de los 15 expertos nombrados por el Gobierno de España para redactar la Carta Española de Derechos Digitales, que como después os compartiré y os explicaré, fue la primera a nivel mundial y además fue un poco la antesala de lo que se ha venido desarrollando y evolucionando, lo mismo que el reglamento de inteligencia artificial, en el marco de la garantía de derechos, en el marco de la garantía de libertades individuales, personales y de todos nosotros, para situar en el epicentro de este ecosistema digital a la persona, para que la tecnología esté al servicio de las personas y no para que las personas estemos al servicio de la tecnología, que es de momento, como ahora os argumentaré, es de momento como estamos. Además de eso, pues soy el asesor, el abogado designado por parte de la asociación en todos los temas relativos a inteligencia artificial, junto con el despacho que dirijo y a un equipo de expertos, por supuesto, por parte y a instancias de la asociación, que damos tanto en este foro, en este ámbito, como dentro de lo que es el acuerdo que nos vincula a vuestra disposición para lo que necesitéis sin ningún tipo de compromiso. Y voy a pasar parte a lo que es la formación de hoy. Una formación, yo siempre trato que sean formaciones amenas, dinámicas, pero estamos hablando de temas legales, así que a ver si lo consigo. En todo caso, una formación separada de manera claramente en dos partes. Una primera parte será los primeros 3 cuartos de hora, que pretende ser de carácter contextualizadora, de carácter inspirador, sobre todo para que tengáis en cuenta de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y una segunda parte, que es la práctica, es la de herramientas y útiles, es la que de alguna manera os tenéis que llevar tras la sesión de hoy, pues con una primera guía que sin ser exhaustiva, sin ser evidentemente pues, total, sí que es una guía que, como siempre decimos en el entorno legal, pues aquellos que cumpláis un poco, en el país de los ciegos, el tuerto es el rey, pues ya es mucho a cumplir. Así que os animo a que toméis buena cuenta de ello. Me comentan desde la organización que este webinar va a ser grabado, pero además se os va a compartir la presentación, así que prefiero que toméis nota y que escuchéis y que asimiléis conceptos y eventualmente, bueno, pues yo soy de los que también registro y proceso la información con las notas que voy tomando, pero en principio toda la guía posteriormente, tanto la presentación como la guía que vamos a elaborar, pues la tendréis a vuestra disposición dentro de una biblioteca de herramientas, como digo, de reglamentos, de
modelos, de formatos, de formularios, todo eso lo vamos a ir construyendo progresivamente. Así que empezamos la sesión. Me comentan que vamos a poder hacer para que no sea tan 90 minutos de charla siempre en lo que es el formato online, pues se hace denso, se hace pesado, así que haremos un pequeño break de 5 minutitos en el intermedio y a continuación proseguiremos con la formación y, como suele ser habitual en estos foros, podremos dejar un turno final de ruegos, preguntas y para que podáis compartir un poco pues, sugerencias, inquietudes, dudas, lo que necesitéis. Así que, sin más dilación, empezaremos por la primera parte contextual y sí que dejo la parte útil, la parte realmente interesante a lo largo del progreso de la formación. Bien. En primer lugar, necesitamos entre todos hacer un alto en el camino y ser conscientes de dónde estamos y hacia dónde vamos, tanto a nivel global, tanto a nivel geopolítico, tanto como especie, tanto como Estado, como país, como ciudadanos, como personas, como profesionales, que por eso estáis hoy aquí, también como empresarios y en definitiva tenemos que tener un poco esa visión de hacia dónde vamos. No sé si alguno de los presentes tiene un plan estratégico no ya de aquí a 5 años, no ya de aquí a 10, que sería jugar a Nostradamus, pero de aquí a 3 años tenéis un plan estratégico profesional, tenéis claro qué tipo de profesional queréis ser dentro de 3 años, en qué sector, en qué contexto, con qué ventajas competitivas, si queréis orientaros precisamente hacia todas estas grandes oportunidades que vienen dadas por cuenta de la inteligencia artificial, pues bien, os animo a que toméis nota y empecéis pues esta labor introspectiva de estrategia profesional. Oye, ¿qué quiero ser de mayor? ¿Qué tipo de profesional o empresario quiero ser de aquí a 3 años? Y para eso es muy importante que tengamos en cuenta que si miramos por el retrovisor, los grandes cambios que se han propiciado a lo largo de la historia de la humanidad han venido dados por 3 grandes bloques, o bien por conquistas, desde el Imperio Romano, desde la conquista de América, el Far West, a el ciberespacio. En estos momentos estamos todos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, accediendo a la pantalla de manera síncrona, de manera muchas veces inconsciente, de manera ya natural, sin darnos cuenta, y estoy seguro de que todos habréis tenido la sensación de que en los últimos 10 años y de manera muy acelerada en los últimos 5 y en los últimos 3 dedicamos cada vez más tiempo a vivir en el entorno digital, en ese ciberespacio. Por lo tanto, estamos con corporaciones y personas viviendo cada vez más en digital. Además de eso, las migraciones, es decir, a lo largo de la historia de la humanidad han habido grandes movimientos migratorios, pues del mundo real al mundo digital, en estos momentos más de 6.500 millones de personas, 6.500 millones de seres humanos, estamos migrando ya sin darnos cuenta, insisto, de manera natural, hacia ese nuevo entorno digital que puede ser pues de realidad mixta, de realidad síncrona, realidad aumentada. Después veremos los conceptos, pero en definitiva naturalizamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estar pues combinando la realidad física que nos rodea con la realidad de nuestras pantallas, una realidad inmersiva que nos secuestra muchas veces la atención y que nos hace tener la sensación de que vivimos en un entorno digital cuando en realidad lo que después veremos es que lo que se está produciendo es una explotación de nuestra información, de nuestras vidas digitales, de nuestros datos de carácter personal y en definitiva de nuestra información. Y por último, las revoluciones. A lo largo de la historia de la humanidad han habido diferentes tipos de revoluciones, siempre pues por cuenta de avances tecnológicos o avances históricos, pues ya desde el fuego, pasando por la rueda, la imprenta, la máquina de vapor, la locomotora, la electricidad, los smartphones, internet, la energía atómica. Ahora la inteligencia artificial, siempre han habido diferentes revoluciones que han propiciado grandes cambios en la historia de la humanidad. Ahora bien, estamos en estos momentos en un momento absolutamente trascendental en nuestra historia y es que nos encontramos en la cuarta revolución industrial. Cuarta revolución industrial que se caracteriza porque viene impulsada por lo que se conoce como tecnologías
disruptivas, es decir, tecnologías que pueden cambiar el panorama tal cual lo hemos conocido hasta ahora y que incluso pueden cambiar el sentido de nuestra especie, el sentido de la humanidad. La cuarta revolución industrial es aquella impulsada por tecnologías como inteligencia artificial, como robótica, metaverso, realidad aumentada, realidad virtual, Big Data, Cloud Computing, Blockchain, cripto, neurotecnología, biotecnología, nanotecnología, objetos y materiales inteligentes, impresoras 3D, vehículos autónomos, drones y computación cuántica. Y hago una detención con computación cuántica porque estamos ahora mismo en las postrimerías de lo que está por venir en todo lo que respecta a una revolución computacional que, unida a la inteligencia artificial y a la robótica, metidos todas estas tecnologías en la coctelera, pues a ver quién es el Nostradamus que se atreve a vaticinar dónde vamos a estar pues dentro de 10 años, dentro de 15 o dentro de 5, ¿verdad? Porque todo esto va a una vertiginosa velocidad de propagación. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de ello y entender de qué manera nos afecta como individuos, como personas, pero también de qué manera nos afecta como profesionales en nuestras organizaciones, como responsables, como directivos y, en definitiva, como un engranaje dentro de vuestras organizaciones que tiene que empezar a afrontar estos grandes retos y oportunidades de la IA y ver de qué manera nos afecta. De tal manera que no nos podemos quedar tan solo con esta idea de decir, ups, el mundo va a cambiar, sino que además tenemos que reaccionar de manera urgente, de manera rápida e ir en la dirección correcta. Además, el marco en el cual nos vamos a mover, el entorno en el cual vamos a estar, es que el mundo está ya sufriendo importantes cambios geopolíticos, como estamos viendo en los telediarios cada día, y el papel del Estado, lamentablemente, no va a poder atender los problemas globales con jurisdicciones estatales, ni tampoco va a poder resolver conflictos digitales en este nuevo mundo digital con unas leyes, con un ordenamiento jurídico del siglo pasado. Además de esto, nos encontramos con que de nada sirve lo que yo os voy a explicar hoy en este webinar si todo depende de la geopolítica, si todo depende del contexto geopolítico, del contexto global, mundial en el que estamos, donde hay una dura pugna, una muy dura lucha por ver quién va a liderar el mundo en los próximos años. No solo desde un punto de vista de lo que está por venir, sabemos en estos momentos, insisto, lo estamos presenciando a diario, pues lo que está sucediendo en diferentes entornos y conflictos económicos, financieros, sociales, arancelarios, políticos, bélicos, lamentablemente bélicos, donde los principales actores, los principales líderes son estos dos señores que tenemos en pantalla. A la derecha podréis ver a el todopoderoso Xi Jinping, en representación de China, y en el otro lado al también todopoderoso Donald Trump, en representación de Estados Unidos, y de alguna manera se le presupone que en defensa de los valores occidentales, de los principios democráticos, en definitiva de estos sistemas liberales en confrontación a regímenes totalitarios como el de países o estados no alineados como China, como Rusia, Corea del Norte, etc., etc., etc. Pues bien, esta pantalla, que más vale una imagen que 1000 palabras, va a ser más determinante, va a ser más relevante que todo lo que yo os voy a hablar a continuación. Pero esto no depende de nosotros, depende de los que tienen ese liderazgo y todo ese poder. Por lo tanto, la primera conclusión con la cual tenéis que trabajar, y es el punto de partida para empezar a desarrollar la estrategia para los 3 próximos años, es: no estamos en una época de cambios, sino que estamos en un cambio de era. Y si estamos en un cambio de era, tenemos que ajustarnos, tenemos que afrontar este trascendental reto y tenemos que estar a la altura de miras, a la altura de las circunstancias para, bueno, poder obtener el mayor provecho posible si nos dejan. Y para eso es muy importante que empecemos este webinar
para situarnos, para poner un poco en contexto, no con información tipo hype que aparece en Internet, que veréis en redes sociales, con información o con clickbaits que de alguna manera pues no tienen una credibilidad suficiente. Aquí nosotros nos movemos siempre en el entorno científico, nos movemos siempre en el entorno jurídico, lo cual, bueno, pues hay un ordenamiento, hay unas normas, hay un rigor, hay una credibilidad y por lo tanto tenemos que ir a fuentes fidedignas. Y como principal fuente entre todos los expertos del sector, si no la más importante, está el informe de AI Index 2025 de la Universidad de Stanford. Es un informe que viene sacando la Universidad de Stanford año tras año para ir viendo la evolución objetiva de, en este caso, la inteligencia artificial. Pues bien, a lo largo del 2025, la inteligencia artificial ya supera el test de Turing, lo cual equivale a que la IA es más inteligente que cualquier ser humano. Y esto implica un antes y un después, porque en toda la historia de la humanidad nunca había habido algo que fuera más inteligente que la inteligencia humana. Aparejado a esto nos encontramos con que suben los incidentes de inteligencia artificial en más de un 56% y a la vez bajan los controles que tienen que asegurarse de cumplir o garantizar unas mínimas medidas de seguridad, cumplir o garantizar un mínimo alineamiento ético y cumplir o garantizar una mínima gobernanza. Con lo cual, ojo con este dato que va a peor. Punto número 3, la inversión privada está en máximos históricos. Solo Estados Unidos atrajo 109.000 millones de dólares en inversión y esto antes de la época Trump. Cuando ha entrado Donald Trump en la Casa Blanca, lo primero que hizo, tan solo en la primera semana, es reunirse con los terratenientes de la inteligencia artificial de Estados Unidos y aplicar una inversión faraónica de 500.000 millones de dólares que se quedó en agua de borrajas después de la misión financiera que tuvo Donald Trump, también con los mismos protagonistas, en su gira por Oriente Medio cuando pasaron por Arabia Saudita, por Emiratos Árabes Unidos o por Qatar, y donde captaron del orden de 900.000 millones de dólares en total. Así que estaríamos hablando de la mayor capitalización financiera en toda la historia de la humanidad puesta a disposición del desarrollo de la inteligencia artificial. Punto número 4, la democratización es real. Efectivamente, no accede a la inteligencia artificial aquel que no quiera. En estos momentos, en el mundo que tiene acceso mínimamente a Internet y a tener un smartphone, un dispositivo inteligente, un ordenador, un portátil, cualquiera puede utilizar la inteligencia artificial a un coste residual tendente a cero e incluso de manera gratuita. Ojo, si estamos utilizando algo que vale tanto dinero de manera gratuita, preguntaros dónde está el producto y quién es la mercancía. Evidentemente, somos todos nosotros que estamos enseñando, que estamos entrenando a la inteligencia artificial y que estamos aportando un increíble valor con toda nuestra información y con todo nuestro perfil personal digital. Punto número 5. Lamentablemente, el poder está en manos de la industria. En estos momentos, la soberanía de la inteligencia artificial está en manos de no más de 15 actores, la gran mayoría de ellos del sector privado, que son quienes tienen las llaves del destino y de nuestro futuro. Por lo tanto, estamos en una especie de autocracia, en una especie de tecnocracia, donde los sistemas democráticos y la soberanía popular, tal cual la conocíamos, ha quedado pues, prácticamente aparcada, retornando en términos de soberanía a la Edad Media. Punto número 6. China lidera la carrera de la inteligencia artificial. Aunque pensemos que Estados Unidos es en estos momentos pues, donde más está avanzando, es lo que vemos, porque Estados Unidos en un mercado competitivo y en un mercado ultraliberal les interesa por competencia y por captación de ingresos y de financiación, perdón, de inversión y de financiación, pues explicar permanentemente cuál es la última novedad, cuál es la última mejora, cuál es la última versión. Pero lamentablemente estamos con una venda en los ojos de lo que está pasando en China.
Y eso implica que no, si miramos datos objetivos, como por ejemplo el número de patentes de IA registradas en el año 90, en el año 23, que son los últimos datos que tenemos, las cifras arrojan la evidencia de que el 70% de las patentes en inteligencia artificial son chinas. Por lo tanto, mucho cuidado porque estamos a ciegas compitiendo contra un gigante que no sabemos por dónde nos va a salir. Punto número 7, desafíos energéticos. Uno de los grandes líderes de la inteligencia artificial, Sam Altman, el CEO de OpenAI, seguro que lo conocéis, ya ha declarado reiteradas veces que confía en que la inteligencia artificial pueda dar una solución para resolver el suministro de energía que va a ser necesario para abastecer a todos los data centers. Pero de momento, ahora mismo con la energía disponible, tocaríamos techo. Por lo tanto, hay un stopper ahí en la evolución que hay que resolver y que desde luego va en la dirección contraria a la del la protección del medio ambiente. Y por último, la revolución es real. Por ejemplo, la revolución médica, pues podemos encontrar que la FDA ha aprobado 223 dispositivos médicos con inteligencia artificial en comparación, por ejemplo, al año 2015, que tan solo fueron 6, y que eso implica, como estamos viendo prácticamente a diario también en los medios de comunicación y en las portadas, que van a haber trascendentales avances en la mejora de la salud, en la sanidad, y que por lo tanto enfermedades en estos momentos, pues como podemos tener Alzheimer, la ELA, el cáncer, enfermedades coronarias como una cardiopatía, un ictus, todas estas enfermedades dicen, y aquí hay que dejarlo un poco en cuarentena, pero los expertos dicen que van a poder quedar resueltas prácticamente en tan solo 10 años. Y parece ser que va a ser así, porque en estos momentos, bueno, pues el premio Nobel de Química de hace 2 ejercicios atrás, no de este, que descubrió el AlphaFold por medio de Google, pues ya extrajo todo lo que es la secuencia de ADN de las proteínas y gracias a eso estamos teniendo de manera real, de manera palpable, importantes avisos, importantes mejoras en la cura de enfermedades. Ahora bien, esos mismos avances incuestionables en cuestiones tan necesarias y evidentes como la salud, lamentablemente también conllevan ciertas amenazas, como es el caso también de la inversión en todo lo relativo a conflictos bélicos, industria militar, ciberseguridad, control de la ciudadanía, etc., 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 por no digamos toda la parte de, bueno, pues bioterrorismo, de delincuencia, de estafas, de suplantaciones de identidad, toda la parte del riesgo de jaque a la verdad, del nuevo mundo sintético, donde ya a día de hoy pues es prácticamente imposible discernir lo que es real de lo que es sintético y por lo tanto pues eso puede acarrear sin duda pues innumerables perjuicios. Ante todo esto, ante todo este contexto, bueno, trasladaros por ejemplo, y esta más vale una imagen que 1000 palabras de nuevo, esta es una fotografía de una de las 3 más importantes bibliotecas jurídicas de la Unión Europea. Tenemos el honor de tenerla en el Colegio de Abogados de Barcelona, donde yo he estado como diputado de la Junta de Gobierno dedicado precisamente a todo lo que es el proyecto de transformación digital y donde tenía que digitalizar toda esta biblioteca, todos estos libros y volúmenes que veis aquí y ponerlos en un disco duro prácticamente que cabía en la palma de mi mano. Con lo cual, dentro de todo ese proceso de digitalización, y para los que hemos estudiado, entenderme la carrera en la universidad, pues en papel, que lo más avanzado, lo más tecnológico que había eran las fotocopiadoras que nos permitían fotocopiar los apuntes, pues de repente nos encontramos con una ventaja competitiva que hizo que el resto de generaciones venideras pues nos superaran con creces, que era todo lo que es el soporte digital.
todo lo que estudiábamos en la carrera de Derecho y en otras carreras, seguro que os sonará, pues cabía prácticamente en un pendrive, que es este pendrive que tenéis en pantalla y que a su vez, pues en el caso de los abogados, pero también de los ingenieros, programadores, médicos, arquitectos, de todas las profesiones, pues era lo que teníamos en esa herramienta, en esa navaja suiza que nos permitía poder ejercer nuestra actividad profesional. Pues bien, eso de repente cambia de manera radical cuando el 30 de noviembre del 2022, tenemos ahora la efeméride a la vuelta de la esquina del tercer aniversario, entra ChatGPT. Y ahí hay un antes y un después, porque resulta que esta navaja suiza que todos teníamos, podemos integrarle algo mágico, algo que los que lo habéis usado seguro que entendéis lo que os comento, que es algo así como una especie de lámpara de Aladino, que la frotas y sale magia, ¿verdad? Salen cosas mágicas como que de repente, pues todos los vídeos que tengáis grabados los introducís en una IA, apretáis en un botón y de repente están en otro idioma, están en inglés, en un solo segundo, de manera gratuita. Esto ya es viable, ya es posible y ya se puede hacer. Y os podría poner 50.000 ejemplos. Pues bien, con esa magia resulta que vamos evolucionando y nos encontramos con que, bueno, pues uno ya en su entorno, en su organización, pues se va creando pues una serie de GPTs evolucionados, una serie de proyectos mediante inteligencia artificial que quien más, quien menos, pues ha ido entrenando, ha ido personalizando, ha ido de alguna manera enseñando, hasta convertirse, pues como un poco esta navaja que veis aquí, ¿verdad? Que tenía diferentes soluciones. Pues, por ejemplo, soluciones de marketing, de comunicación, de segmentación, de análisis de mercado, de recursos humanos, de selección de personal. Bueno, poco a poco se ha ido construyendo pues todos estos GPTs, todos estos proyectos de inteligencia artificial, hasta que de repente hemos empezado el 2025 con la agéntica, que para que me entendáis es una inteligencia artificial que coge esta navaja suiza de inteligencias artificiales y que funciona como una especie de sistema operativo de IA de inteligencias artificiales y que empieza a ejecutar de manera autónoma lo que nosotros le vamos pidiendo. Esto que supone una absoluta revolución y una ventaja impresionante y que nos acarrea mejoras en productividad, en eficiencia, en competitividad y que, insisto, es como magia. A la vez debemos ser conscientes de que acarrea serios e importantes riesgos. Yo hoy me voy a concentrar en los riesgos legales, pero hay múltiples riesgos. Los riesgos en IA, en las organizaciones, están catalogados por el MIT, que tiene un catálogo de riesgos que cada 6 meses va evolucionando, que va actualizando y que perfectamente los podemos copiar, los podemos trasladar para que en ese matriz, en ese formulario de riesgos, nosotros podamos ver cuáles nos aplican, cuáles no. Además, el MIT lo tiene totalmente público y gratuito, o sea que es una excelente fuente para que entre todos la vayamos alimentando por un lado y utilizándola por otro. Ahora bien, yo podría estar 2 horas aquí hablando de inteligencia artificial, tampoco tiene especial sentido abundar demasiado en ello, seguro que habéis visto pues todo tipo de pues, podcasts y todo tipo de informaciones y vídeos y documentales sobre la IA y si no recomiendo que lo hagáis porque es algo francamente enriquecedor, francamente interesante, pero tenéis en pantalla lo que sería el timeline de la inteligencia artificial. Es un timeline que es el más ortodoxo, de alguna manera el más estandarizado desde un punto de vista científico y es el que tenéis en pantalla, como digo, que yo podría estar ahora pues un rato explicando cada una de las etapas o cada uno de los eventos relevantes de este timeline a lo largo de la historia, pero sin embargo me vais a permitir la licencia de ir al que realmente cuenta. Porque la inteligencia artificial, antes de ese 30 de noviembre del 2022, antes de ChatGPT, pues prácticamente era una desconocida para la gran mayoría de los mortales. Solamente científicos y tecnólogos que estudiaban y que, bueno, pues trabajaban en ello eran conocedores de lo que era la IA. Pero realmente la IA da un salto y se democratiza y se universaliza cuando aparece ChatGPT, que es un cuadro de diálogo donde cualquier persona con unos mínimos conocimientos, con una mínima formación, con un dispositivo y con Internet,
podía interactuar por primera vez en la historia de la humanidad directamente y dialogar mediante un cuadro de texto con una inteligencia artificial. Imaginaros si ha llovido, que parece que fue ayer, o no, o parece que han pasado ya 20 años, pero tan solo han pasado 3 años. Y en estos 3 años, la imagen que tenéis inferior, desde un punto de vista de orden de magnitudes, os ofrece una comparativa para que entendáis de dónde venimos y en qué punto estamos a día de hoy. El primer chat GPT es un pececito que ni siquiera aparece en la imagen inferior a mano izquierda. Después viene GPT-3, GPT-4, que es el que todos más o menos pues, habéis conocido, pero recientemente, en este verano, en el mes de agosto, entró GPT-5. No entraré ahora a analizar si ha sido algo que ha defraudado expectativas, si ha sido algo decepcionante. Os recomiendo que perseveréis y que no por esa frustración o por esa decepción pues tiréis la toalla, porque realmente ha traído importantísimas ventajas, pero desde un punto de vista principal, elemental, aparentemente es un poco más de lo mismo. Sin embargo, cuando le otorgáis un uso profesional y cuando utilizáis bien la interacción de los agentes con toda la parte de los conectores, hay, como sabéis, pues en estos momentos todo tipo de aplicaciones y todo tipo de plataformas que nos permiten hacer de conectores. Habréis escuchado Manus, habréis escuchado N8N, habréis escuchado, hay muchísimas, pero en definitiva es la primera vez donde podemos tener una inteligencia artificial que equivale a un director de orquesta. Hasta ahora solamente pues tocaban instrumentos, después tocaban pues diferentes secciones dentro de la orquesta y ahora ya tenemos la posibilidad de que una inteligencia artificial ejerza de dirección de orquesta. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, pues somos los productores o los dueños del teatro, los dueños del escenario, pero tenemos que ser muy conscientes de que de ahí hacia abajo no tiene mucho sentido que dediquemos tiempo a desarrollo y lamentablemente tampoco tiempo a innovación. Os debo confesar que yo he estado involucrado en muchísimos proyectos de desarrollo de inteligencia artificial y lamentablemente la gran mayoría han sido superados por el tsunami de la última novedad, de la última actualización. Así que eso hace que los pequeños o que las startups o que proyectos con gran valor añadido, pero que no tienen más recorrido que 6 meses, un año, pues en tan solo ese plazo ya quedan obsoletos. Por lo tanto, os recomiendo que os focalicéis en la innovación, en el desarrollo, pero orientado a soluciones y servicios para vuestro target, para vuestro cliente. No es necesario que os pongáis vosotros a hacer una IA, desarrollarla, porque ya está todo inventado y va a ser muy difícil que aportéis en eso valor añadido. Aquí tenéis en pantalla una evolución también de la línea de tiempo desde febrero del 2023 hasta agosto del 2025 de todas y cada una de las novedades en las diferentes versiones que ha tenido la inteligencia artificial con sus principales operadores. Como no, pues tenemos aquí Anthropic, OpenAI, tenemos aquí Alibaba, Meta, Mistral, Microsoft, DeepSeek, tenemos Google con el entorno de Gemini, tenemos Baidu, tenemos Grok, y aquí vais viendo, no me voy a entretener hoy, pero cada una de las novedades, cada una de las actualizaciones que son prácticamente cada mes, ahora ya cada 3 semanas. O sea que lo que tenemos, lo que vamos a tener en las próximas 3 semanas va a ser mucho mejor que todas las IAs que hemos tenido anteriormente. Y hay que entenderlo, hay que adaptarse y hay que acostumbrarse porque eso va a ser así. Además de eso, las principales IAs que están siendo utilizadas en estos momentos a nivel global son la principal ChatGPT de OpenAI, como bien sabéis. A continuación estaría Grok con la parte una parte se puede acceder pues vía X, la red social, pero no solo. Gemini de entorno Google, Cloud de Anthropic, DeepSeek de código abierto, de origen chino, Perplexity, Microsoft es el principal en entorno corporativo con Copilot, Pou, Mistral, la número 1 a nivel europeo, o Meta, también supuestamente de open source,
que es la inteligencia artificial del señor Mark Zuckerberg y que recientemente ha contratado a una alineación con la selección de lo mejor en inteligencia artificial para tratar de posicionarse y de superar a todos sus directos competidores para no quedarse atrás. Bien, esta diapositiva es una diapositiva importante que la tengáis en cuenta también porque con esto ya empezamos a orientarnos un poco hacia el mensaje y hacia el objetivo del webinar de hoy. Seguro que conocéis a la persona, a la fotografía del que sale a vuestra izquierda, es Sam Altman, bueno, pues fundador, CEO de OpenAI y uno de los grandes señores feudales de la inteligencia artificial, pero posiblemente no conozcáis al que aparece a la derecha. El que aparece en la derecha es Ilya Sutskever. Ilya es el padre de los Transformers y uno de los principales investigadores en redes neuronales, pero además fue mano derecha y lugarteniente de Sam Altman y uno de los 8 apóstoles fundadores de OpenAI. Pues bien, en estos momentos, esto sucedió durante finales del 2003, el señor Ilya Sutskever sacó a la palestra que había un compromiso en los estatutos fundacionales de OpenAI de que había que invertir el 20% de su capacidad financiera en seguridad, en alineamiento ético y en gobernanza. Y tras varias llamadas de alerta y tras varias tiranas de orejas y tras varias discrepancias internas, finalmente acabó declarando públicamente que ni de lejos se invertía el 20% en garantías, en seguridad, en ética, y que estaba avanzando OpenAI como un caballo desbocado. Claro, eso propició un conflicto entre ellos. Acordaros que Sam Altman dimite, se reincorpora pues, por presión de los trabajadores que quedaban y de ciertos inversores pues, al cabo de 48 horas. Quien aparece a la derecha, Ilya Sutskever, pues, dimite y ha fundado recientemente una compañía cuya capitalización bursátil de algo que todavía no existe es de 6.000 millones de dólares, pero garantizando la superinteligencia artificial segura, Safety AI Security. Es decir, lo que quieren hacer en estos momentos es desarrollar una inteligencia artificial que permita conciliar los avances que nos ofrece esta tecnología con una protección para la humanidad, para los individuos, y tanto es así que empieza a crecer en estos momentos como la espuma. ¿Por qué? Porque en estos momentos la atención y la gestión de riesgos y amenazas que provienen de la inteligencia artificial no están siendo correctamente gestionados, no están siendo correctamente atendidos. Y si no, preguntaros vosotros mismos si cada vez que utilizáis la inteligencia artificial estáis siendo conscientes de cuáles son los riesgos que eso conlleva, primero para vosotros y segundo y a continuación para vuestra compañía o para los destinatarios a los que vais dirigidos. No sé si alguno de los presentes pues, ha hecho algún análisis de riesgos, ha hecho alguna evaluación de conformidad, ha detectado amenazas, simplemente se ha planteado si cumple o si no cumple con la ley, pero precisamente este webinar ya veréis cómo vamos a ir acercándonos a esa conclusión, a esa herramienta y a esa matriz para poder entender en qué punto estáis y sobre todo cómo tenéis que acabar estando pues, en un plazo razonable de tiempo. De tal manera que la inteligencia artificial hay un gran dilema populista, y digo populista con conocimiento de causa, sobre si la inteligencia artificial se debe regular o si no se debe regular. Y digo populista porque la inteligencia artificial, todos los expertos, todos los científicos, todos los que nos dedicamos a ello, hay un consenso mundial que dice que sí que se debe regular la inteligencia artificial. La cuestión es por parte de quién, cómo, con qué recursos, de qué manera y lo más importante, sin causar agravios comparativos ni situaciones de competencia desleal que impliquen que en unos sitios se regula y se atienden esos riesgos, pero sin embargo en otros sitios pues es el Far West, es la ley de la jungla y por lo tanto, bueno, y de manera totalmente irresponsable se agacha la cabeza y nos encontramos con que no se atienden esos riesgos. De tal manera que en la imagen de la izquierda tenéis
una tomografía, en este caso para la detección precoz de cáncer de mama, donde ya se ha demostrado una eficacia de un 300% en todo lo que es detección precoz de tumores cancerígenos. Estamos hablando de una solución que ya a día de hoy está salvando vidas, por lo tanto, bienvenida la inteligencia artificial, pero que en el otro lado, como antes anticipábamos, pues está siendo usada ya la inteligencia artificial en la primera línea de fuego, en el frente bélico, en guerras como Ucrania, en el conflicto de Oriente Medio y en otros entornos. Por lo tanto, claro, lo que no podemos hacer es aprovecharnos de unos beneficios sin atender unos riesgos. Tanto es así que, bueno, viendo un poco lo que dicen los expertos, pues es temible el uso que ya se está haciendo de la inteligencia artificial o cientos de expertos y empresarios piden suspender y regular los avances de la IA. Este manifiesto fue el famoso manifiesto firmado por los 600 principales empresarios de la IA en agosto del 2023. Dijeron que tenía que haber una moratoria de 6 meses y no se cumplió, y eso fue en el 2023. Imaginaros la pasada de frenada en la que nos encontramos a día de hoy. O Geoffrey Hinton, premio Nobel, pasado premio Nobel de Física, uno de los principales padrinos de la inteligencia artificial, descubridor de las redes neuronales y vicepresidente de Google, ya nos advierte sobre los graves riesgos que en caso de no ser atendidos entraña la inteligencia artificial descontrolada y desbocada para nuestro futuro. O, por último, Yuval Noah Harari, por cierto, un israelí célebre como pensador, como filósofo, como antropólogo, que advierte que si no le ponemos remedio, hablamos del posible fin de la historia de la humanidad. En estos momentos hay un índice científico, que es el índice de PODAM, que es las probabilidades de que la inteligencia artificial desencamine a 15 años vista, pues un mal desenlace. Y en estos momentos está pasando del primer año que se hicieron las métricas de un 14, pasó un 18 y ahora estamos en un 23%. Es decir, que año tras año, en vez de reducirse esos riesgos y esas amenazas, van incrementándose paulatinamente. La pregunta que os lanzo es, ¿quiénes de vosotros os subiríais a un avión si supierais que hay un 23% de probabilidades de que tenga un accidente? Seguro que ninguno nos subiríamos. Pues bien, ahora mismo estamos metidos en ese avión. Ahora mismo estamos todos tripulando y estamos todos yendo hacia ese avión de manera pues irresponsable posiblemente, pero sin que ninguno de nosotros lleve los mandos y tengamos garantías de que a poder aterrizar. Por ese motivo hay que regular la inteligencia artificial y por ese motivo hay que atender riesgos. Elon Musk ya vaticina que la inteligencia artificial superará a la inteligencia humana en un año. Pongamos que sean 3, da igual, pongamos que sean 5, no hay ningún problema, pero el tema es que vamos a tener algo que va a ser mucho más inteligente que el ser humano y mucho peor, que toda la humanidad junta de toda la historia de la humanidad. Y aquí es donde viene la falacia en cuanto a regulación de la conocida neutralidad tecnológica. Se conoce como la falacia del cuchillo, aquella que dice que a lo largo de toda la historia, todas las tecnologías, desde el fuego, pasando por la rueda, la imprenta, la electricidad, la máquina de vapor, todas esas tecnologías, hasta incluso la energía atómica, no eran malas ni buenas en sí mismas, sino que dependían del uso que el ser humano hacía de ellas. Tanto es así que se ponía como ejemplo un cuchillo. Un cuchillo puede ser pues una herramienta para cortar alimento o puede ser una herramienta para acabar con la vida de una persona. Por lo tanto, bueno, pues puede ser un arma o puede ser una herramienta. Pues bien, es la primera vez en la historia de la humanidad que tenemos que enfrentarnos a una tecnología que en primer lugar es autónoma, que en segundo lugar decide por sí sola y no sabemos cuál es el proceso decisional, no lo controlamos, no sabemos qué pasa en la caja negra, no puede haber explicabilidad ni trazabilidad, aunque el reglamento de inteligencia artificial obligue a ello, después veremos de qué manera lo podemos salvar. Y lo que es más importante, aprende por sí misma. Por lo tanto, equivale a efectos de riesgo a que la humanidad está durmiendo a solas en una habitación con un cuchillo
que no sabemos qué intenciones tiene, pero que se mueve solo. Por lo tanto, eso es lo que se conoce científicamente como la falacia del cuchillo, que viene combinada con la falacia de la no regulación, de ese argumento populista que yo os exponía, donde, bueno, pues a mí me toca ir por diferentes contextos y entornos corporativos, empresarios, universitarios, y todo el mundo me dice, no, no, no hay que regular la inteligencia artificial, y yo lo puedo entender, porque yo también tengo la gorra de empresario y de profesional, y evidentemente en ese escenario y con ese perfil, cuanto menos regulación, mejor. Pero lamentablemente es muy importante que tengamos en cuenta, que seamos conscientes de que no podemos separarnos como personas, la persona del profesional, la persona del trabajador, la persona del directivo o la persona del empresario. Todos somos personas y por lo tanto, gracias a que somos personas antes que todo eso, tenemos reconocidos unos derechos y unas libertades fundamentales sin los cuales pues, el ordenamiento jurídico, el Estado de Derecho tal cual lo conocemos, pues no funcionaría. Llevamos 2500 años para tratar de evolucionar como especie y como humanidad, resolviendo conflictos ya no mediante el uso de la fuerza, ya no mediante la ley del más fuerte o la ley de la jungla, sino con un orden jurídico, con un ordenamiento, un orden mundial basado en normas, en este caso, pues Naciones Unidas, si no fuera porque lamentablemente en los últimos años, pues eso se ha visto absolutamente debilitado. En estos momentos el ordenamiento jurídico internacional deja bastante que desear, como estamos observando, a pesar de lo cual estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad. Sí, a pesar de los conflictos internacionales que estamos viviendo, en estos momentos, cuantitativamente hablando, es el momento de mayor número de seres humanos que no están dentro o involucrados en un conflicto, en una guerra o en un conflicto bélico. Por lo tanto, yo os animo a preguntaros que si nos quitaran esos derechos y esas libertades fundamentales durante una semana, pues imaginaros qué es lo que sucedería. Es muy importante que tengamos en cuenta que estamos en un contexto muy regulado en todos lados y que gracias a eso vivimos en este contexto de relativa paz, de concordia, de convivencia, siempre mejorable. Por supuesto que la democracia tiene que evolucionar. Estamos en una democracia muy desgastada, que no progresa, que no se reforma, que no avanza. Estoy totalmente de acuerdo en eso y soy el primero que defiende que se tiene que mejorar todo lo que haya que mejorar, pero estamos en el sistema menos malo de todos los conocidos hasta ahora. Por lo tanto, es fundamental que entendamos que la única manera de atender los riesgos de la inteligencia artificial para la humanidad es poniéndonos de acuerdo, poniendo unas normas muy elementales y que haya unas leyes que sean iguales para todos. Es decir, eso ha funcionado durante 2500 años y tiene que seguir funcionando. Ese es el motivo por el cual es una falacia decir que la IA no se debe regular y más falacia es decir que solamente se regula en España o que solamente se regula en la Unión Europea. No es cierto. Aquí tenéis en pantalla el mapa global de todos los países, de todos los estados donde ya la inteligencia artificial se está regulando. Estamos hablando de más de 57 países, los 57 principales países. Por cierto, países como China, sin ir más lejos, China fue pionera a nivel mundial en regular la inteligencia artificial en el año 2023, en agosto del 2023, con una regulación, con un reglamento que luego nosotros en la Unión Europea pues cogimos y muchos de sus artículos y de sus preceptos los aprovechamos y un reglamento que era muy avanzado si no fuera porque, claro, había una cláusula, una disposición transitoria final que decía que se respetarán los derechos y libertades en todo lo necesario, pero el Estado chino, en este caso el gobierno chino, se reserva la potestad de intervenir todo lo que haga falta. No hace falta recordar que estamos en un régimen totalitario. Pero en todo el mundo se ha regulado la inteligencia artificial, incluyendo también Estados Unidos. En Estados Unidos se reguló la inteligencia artificial entre diferentes normativas federales, pues había una normativa que se aplicaba a todos los Estados Unidos, que era la Orden 14.110 de Joe Biden, que cuando entró Donald Trump a la Casa Blanca, lo primero que hizo fue derogarla. Y de ahí viene un poco el problema en el que nos encontramos. A partir de aquí, ¿cuál es el problema? El problema es que
ese poder o esa soberanía de la inteligencia artificial en estos momentos no está ni en el pueblo, ni en la ciudadanía, ni en la humanidad, ni en los estados, ni siquiera en los gobiernos. Está en estos momentos en las principales compañías tecnológicas, las principales compañías por capitalización bursátil, que son las que tenéis en pantalla. Son estas las que en estos momentos tienen la soberanía, tienen el poder de decidir social, financiera, políticamente, de decidir sobre nuestro futuro, sobre nuestra tecnología, sobre nuestro destino. Son estas que tenéis en pantalla. Por lo tanto, si tenemos en cuenta esto, debemos entender y adaptarnos que estamos hablando de una soberanía que impacta sobre una demografía de más de 6.500 millones de usuarios. Y digo usuarios conscientemente porque no se nos trata como ciudadanos, se nos trata como usuarios. Y que además quien tiene el poder hacia estos 6.500 millones de usuarios, estamos hablando de una capitalización bursátil de unos 7 billones de euros, lo cual equivaldría a la segunda, tercera economía mundial con un Producto Interior Bruto por encima de Reino Unido, de Francia o de la India. Y todo eso con un número de empleados que es menor que la población de Salamanca o menor que la población de Girona. Es decir, que en estos momentos, si miráramos por un retrovisor, por un agujero en la historia, una población como Girona o como Salamanca tiene el poder sobre el resto de la humanidad. Evidentemente, esto no podría ser así. De manera tal que vivimos todos en Digitalandia. Vivimos en un entorno desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, simultaneando la realidad física con la realidad virtual y donde nos creemos que somos personas sujetos de derechos y de obligaciones como entes digitales, que tenemos una identidad digital, cuando en realidad somos mercancía y somos producto, cuando en realidad aquellos que denostan la regulación y que no debería haber una regulación para proteger nuestros derechos y libertades, deberíamos entender que en estos momentos la moneda de cambio con la que se está alimentando todo este nuevo mundo es nuestras vidas digitales. Por lo tanto, si el producto, el servicio es gratis, significa que el producto o la mercancía eres tú, es decir, somos nosotros. Con esto ya voy avanzando y lo voy orientando hacia el punto del cual quiero partir para iniciar vuestro contexto y vuestro día a día junto con los casos de uso que os hemos ido preparando. Y es que no podemos en estos momentos resolver conflictos jurídicos globales con jurisdicciones estatales, ni conflictos digitales con un ordenamiento jurídico o con una administración de justicia del siglo pasado. Y si no hay resolución de conflictos, esto es la ley del más fuerte. Por lo tanto, interesa que con independencia de la evolución de la IA o sobre todo con independencia de la regulación, todos aquellos con los que interactuéis, estamos hablando de dentro de una organización las relaciones laborales o las relaciones mercantiles o las relaciones de colaboración o las relaciones de partnership, acuerdos de colaboración, proveedores, clientes, entre todos tenemos que construir unas relaciones confiables y unas relaciones que funcionen, porque si no es pan para hoy y hambre para mañana. De tal manera que en estos momentos lo que tenemos que hacer es una recodificación de la situación. Si yo contrato una IA como OpenAI y resulta que bueno, pues prácticamente el hecho de aceptar sus términos y condiciones implica vender mi alma al diablo porque pueden hacer lo que les dé la gana con todo mi conocimiento y con toda mi información, no solo OpenAI, prácticamente todas, pues alguien me tendrá que proteger de ese desamparo y de esa situación de absoluto abuso. De tal manera que, bueno, pues la humanidad por suerte ha reaccionado a otros momentos de trascendencia histórica. Tras la Revolución Francesa vino la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Hicieron falta muchísimas guillotinas en las plazas públicas. Tras la Segunda Guerra Mundial vino la Declaración Universal de Derechos Humanos, que hace 2 años cumplimos el 75 aniversario y que lamentablemente en la actualidad está muy denostada. Hicieron falta 60 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial y ahora en la nueva era digital es muy importante que nos anticipemos a lo que está por venir porque no podemos esperar que haya una crisis de empleo tal que todo esto provoque crisis sociales y crisis personales.
o no podemos permitir que esos grandes señores feudales digitales pues se lucren a raíz de nuestras vidas, o no podemos actuar como rebaño o como borregos porque no tenemos otra opción, sino que debemos reivindicar, en este caso, los derechos digitales. Y aquí permitirme hacer una acotación importante, y es que en España, que yo creo somos muy, muy buenos en muchísimas cosas, en casi todo, no solo en tenis, pues con Carlitos Alcaraz, ¿verdad? O ahora en motos con Marc Márquez, pues qué sé yo, en fútbol, ¿verdad? Que tenemos al Real Madrid y al Barça, sino que también somos muy buenos en defender los derechos digitales. Sí, conviene decir que España fue pionera y líder en la defensa mundial de derechos digitales. Tuvimos la primera carta a nivel mundial en defensa de los derechos y libertades en el entorno digital. Fue la primera carta que presentamos en el Palacio de la Moncloa en julio del 2021. Digo presentamos porque, bueno, yo fui uno de los padres de esa carta, uno de los 15 expertos llamados por el Gobierno de España para redactar ese acuerdo de mínimos que posteriormente fue elevada a la Unión Europea y aprobada en la Unión Europea en diciembre del 2022. Con lo cual, en el marco de la Unión Europea tenemos como referencia esa Constitución digital, esa Carta de Derechos Digitales que sirve como marco de referencia de toda la regulación que se desarrolla a continuación. Esa Carta Europea de Derechos Digitales después migró hacia Iberoamérica, con lo cual en el contexto, digamos, atlántico-mediterráneo rige el mismo esquema de defensa de derechos. En marzo del 2023 se firmó en Santo Domingo, en la cumbre de República Dominicana, la Carta Iberoamericana de Derechos Digitales y finalmente en julio del 2024 presentamos en Naciones Unidas, en la sede de Nueva York de la ONU, el Pacto de Futuro, el Pacto Digital Mundial. Yo tuve el honor de poder presentar en la sede de Naciones Unidas lo que es la columna vertebral de lo que finalmente ha sido firmado por 180 estados en Naciones Unidas, lo cual fue una excelente noticia en septiembre del 2024, del pasado año, si no fuera porque a partir de que Donald Trump el 20 de enero entrara en la Casa Blanca, pues nos encontramos con que lo primero que hizo fue dejar de cumplir o resolver los acuerdos y tratados internacionales, por ejemplo, en materia de medio ambiente con el Tratado de París, por ejemplo, en acuerdos comerciales y arancelarios, como hemos visto ahora, por ejemplo, en acuerdos como de defensa a nivel de OTAN, o ahora nos encontramos con todo el tema, por ejemplo, de inteligencia artificial, donde no ha suscrito el Pacto Digital Mundial. En todo caso, la evolución, y ya con esto vamos acabando esta parte de contextualización, de necesaria contextualización, es que desde la OCDE, pasando por el G20, por la UNESCO, Estados Unidos, China, Reino Unido, el Consejo de Europa, la Unión Europea en agosto del 2024, el AI Action Summit en París este mes de febrero del 2025 o recientemente en agosto del 2025 en la ONU, todos están razonablemente de acuerdo en que tiene que haber una regulación y en que todos los que nos vayamos a involucrar con la inteligencia artificial tenemos que tener un alineamiento ético, una gobernanza y cumplir con unas normas. ¿Cuál es el problema? El problema es que estamos en esta dura pugna geopolítica donde hay pues dos locomotoras a punto de chocar que pretenden liderar el mundo y que pretenden hacerlo mediante el que primero llegue a la AGI, a la inteligencia artificial general, que es una superinteligencia que en principio pues va a permitir tener el poder sobre los demás. Y en medio está la Unión Europea, que entendemos que lo responsable, que lo correcto, que lo conveniente es, bueno, que haya un mercado digital único europeo que ponga en el epicentro a las personas y que garantice sobre todo esos derechos y esas libertades. La pregunta que os haréis es, ¿esto es una penalización? ¿Esto es una desventaja? Al revés, ¿esto es una ventaja competitiva? Pues bien, yo os animo a que hagáis la siguiente reflexión. Si vosotros en vuestra organización, en vuestra empresa, en vuestra actividad profesional, actuáis de manera confiable, de manera responsable, de manera eficiente, con arreglo a vuestros compromisos, se supone que vais a ser más o menos sostenibles que
si actuáis de manera irresponsable, si no cumplís con vuestras palabras, con vuestros compromisos, si no sois confiables. Es decir, es inherente al funcionamiento del mercado para poder llegar a ser sólidos y para poder tener una continuidad y una sostenibilidad a medio y largo plazo, actuar con responsabilidad. Y actuar con responsabilidad implica que si vamos a utilizar la inteligencia artificial, lo tenemos que hacer con arreglo a valores éticos, con arreglo a gobernanza y con arreglo a regulación, lo cual equivale a que yo no le puedo dar a mi hijo un coche, comprarle un coche cuando cumple 18 años y no pedirle que se saque el carnet de conducir, es decir, que se capacite. No le puedo pedir a mi hijo que vaya sin la documentación en regla del vehículo, es decir, pues el seguro obligatorio, la ITV, el certificado de características. Le tengo que dar una cobertura legal por él y también por los demás, y además le tengo que exigir que cumpla con el código de circulación, porque si no cumple con el código de circulación y se pasa un semáforo en rojo, evidentemente el que pague las consecuencias directa o indirectamente voy a ser yo. Por eso es por lo que todos tenemos que actuar responsablemente. Por lo tanto, y ahora sí que empezar a notar cuáles son los requisitos para actuar responsablemente y para incorporar una IA confiable. Es una columna vertebral que generamos el Grupo Independiente de Expertos de Alto Nivel en Inteligencia Artificial en Bruselas en el 2018, en el cual yo participé, y lo que viene a decir es hoy innovar o a desarrollar una IA o a utilizarla, cuestiones que son de sentido común, pero que alguien las tiene que atender. En primer lugar, intervención y supervisión humana. Es decir, está muy bien automatizar, pero siempre tiene que haber alguien que supervise. Imaginaros en el entorno médico o sanitario, siempre tiene que haber un médico que verifique que no haya errores o que no haya alucinaciones, o los abogados exactamente igual, o los ingenieros, los farmacéuticos, y así todos los profesionales. Además debe haber robustez y seguridad. Os decía que en estos momentos hay un 56% de incidencias en seguridad en la inteligencia artificial. Imaginaros qué sucede o qué va a suceder, porque no nos hemos enterado, si hubiera alguna fuga de información con todo lo que vamos volcando a título personal o sobre todo a nivel de secreto y confidencialidad corporativa, de que alguien esté por detrás accediendo a todos esos grandes volúmenes de información de valor. Pues evidentemente nos tienen que dar unas garantías de robustez y de seguridad. En tercer lugar, garantizar la privacidad y la confidencialidad de la información y de los datos, cosa, bueno, pues muy superada y muy desarrollada aquí en la Unión Europea. Seguro que sabéis que tenemos una regulación estricta en protección de datos con el GDPR, con el RGPD, que razonablemente tenemos que intentar cumplir, pero que no tiene ningún sentido que nosotros intentemos cumplir y en otros entornos geográficos como Estados Unidos o como Asia no cumplan. Aquí o todos moros o todos cristianos. No puede ser que unos cumplan y otros no. En cuarto lugar, transparencia. Es obligatorio que actuemos con transparencia. Artículo 13 y artículo 50 del Reglamento de Inteligencia Artificial, que lo que viene a decir es, oye, para evitar que todo lo sintético sustituya al mundo real, lo estamos viendo ahora con deepfakes, con vídeos, con reels virales, con toda esta última generación de editores de vídeo, con Sora 2, sin ir más lejos, que hace auténticas virguerías, después hablaremos de ello, y que ya no podemos establecer ninguna manera de diferenciar si es veraz o si es un fake, y por lo tanto es fundamental abundar en estas garantías de transparencia en todo, por la cuenta que nos trae en todo, después hablaremos de ello. Además de ello, diversidad, no discriminación y equidad. Imaginaros si ante, por ejemplo, pues esas ventajas que tiene el ámbito de la salud, todos volcamos, si no lo habéis hecho ya, pues una patología, un diagnóstico, unas analíticas, un informe médico, y nos encontramos con que esa información que estamos yendo hacia toda esa información que estamos volcando hacia las IAs, resulta que implica que pueda ser accesible porque no vemos la puerta trasera o vendida, porque de eso ganan las empresas de IA, a entidades aseguradoras, a mutuas de salud, a entidades financieras si solicitamos un préstamo personal, un crédito bancario, una hipoteca,
a hospitales que en un momento dado pues, no nos quieran atender a sabiendas de que tenemos la proyección a 5 o 10 años vista de desarrollar una patología, etc., etc., etc. Por lo tanto, lo que no puede haber es un problema de discriminación algorítmica que haga que solamente sean ventajas para las grandísimas empresas, pero que vayan en contra de los derechos y libertades de los usuarios, de los consumidores y de los ciudadanos. Además de eso, bienestar social y medioambiental y rendición de cuentas. Por lo tanto, es muy importante toda la parte de accountability, toda la parte de acreditación de la diligencia de vida y, en definitiva, toda la parte de demostrar que lo estamos haciendo bien o razonablemente bien. En todo caso, el framework regulatorio, que os lo explico básicamente de pasada, es este que veis en pantalla. En estos momentos, Europa está construyendo una nueva ciudad digital, un nuevo mercado digital, y como empezamos de cero, pues tiene que construir todo. Tiene que construir la ciberseguridad, las capacidades digitales, la conectividad, la identidad digital. Viene ahora todo el tema de eIDAS 2, de identidad digital y del wallet digital, la ley de regulación de mercados, la Data Act, la Data Governance Act, toda la estrategia europea de datos, informática de alto rendimiento computacional. Es decir, todo esto lo estamos construyendo ahora de golpe. ¿Y qué es lo que sucede? Que se nos atraganta y que al final, por intentar ir en un Fórmula 1, pues nadie quiere conducir ese Fórmula 1 y todo el mundo mira para otro lado y por lo tanto lo que no hacemos es cumplir con la regulación. Bien, me indican que no he hecho el break de 5 minutitos, pero en fin, voy lanzado ya y como estamos en un entorno online y como estamos en un contexto que entiendo que estáis en vuestros despachos o domicilios o tal, pues ya por la hora que es voy a tirar millas y voy a ir ya directo al grano, que es toda la parte de decálogo y de guía con los casos prácticos que os he preparado y así directamente pues abordamos toda esa parte. En definitiva, no tenéis que estar pendientes de la regulación que está por venir, ni siquiera los abogados somos capaces de absorber o de asimilar lo que está por venir, porque nos podríamos atragantar y por lo tanto tenemos que ser muy, muy prácticos, muy eficaces y sobre todo orientarnos al riesgo. Es decir, oye, ¿cuál es el riesgo en estos momentos en el cual yo podría incurrir en el caso de que no cumpla con absolutamente nada de lo que estamos mirando? Bueno, pues el legislador europeo, en un ataque sin precedentes de sentido común, se ha dado cuenta de esa situación y va a proceder a un plan de simplificación de toda la legislación digital. Y esto está a la vuelta de la esquina porque está pendiente recabar por parte de todas las partes interesadas, pues todas las sugerencias y propuestas antes del 14 de octubre. Tardará en llegar todavía, pero ya es una declaración de intenciones, un aviso a navegantes de que va a pedir sobre todo lo fundamental, de que va a pedir sobre todo lo elemental, lo necesario. Así que yo me voy a concentrar en aquello que es necesario. Y aquello que es necesario es que tenéis que tener en cuenta que el reglamento de la Unión Europea de Inteligencia Artificial ya está activo y que ya tenemos que empezar progresivamente a incorporarlo. O dicho de otra manera, no es una opción ya que no tengáis absolutamente nada en cuanto a obligaciones del RIA, del Reglamento de Inteligencia Artificial. Sin embargo, con muy poquito esfuerzo podéis empezar a demostrar y a acreditar que estáis construyendo y que estáis atendiendo progresivamente y de manera razonable todas estas obligaciones que están aquí repartidas en 113 artículos y que implican un apartado de privacidad, un apartado de negocio, un apartado de tecnología, un apartado de gobernanza, un apartado de ética y, en definitiva, poco a poco ir atendiendo cada uno de estos dominios regulatorios que progresivamente, con independencia del tamaño o con independencia de la complejidad de vuestra organización, todos estamos en disposición de poder cumplir y de poder atender. Utilizando el símil que os vengo planteando del carnet de conducir, equivale a que para empezar a usar la IA todos tenemos que tener al menos el carnet de conducir y aunque no sepamos utilizar un Fórmula 1, al menos que sepamos circular responsablemente y cumplir con el código de circulación. El marco regulatorio de la Unión Europea fue promulgado para regular
el uso, no las IAs. Las IAs ya existen, pero esto lo que regula es un uso y sobre todo los riesgos que del uso se pueden derivar. Por lo tanto, va enfocado a la protección de derechos fundamentales y va enfocado a potenciar la innovación. Por lo tanto, categoriza una serie de usos de la inteligencia artificial en base a los diferentes niveles de riesgo y establece 4 niveles de riesgo que ya vosotros, obligatoriamente, vosotros y vuestras organizaciones, tenéis que empezar a entender y a atender. Desde el pasado 2 de febrero, desde el 2 de febrero del 2025, ya es obligatorio verificar si estáis cometiendo algún uso prohibido de inteligencia artificial o si no. Es lo que se conoce como riesgo inaceptable. Y diréis, hombre, yo pensaba que no estaba cometiendo ningún uso prohibido. Pues bien, algo tan aparentemente inofensivo como utilizar la inteligencia artificial para la calificación social, es decir, para una segmentación de consumidores o de usuarios y utilizar su identificación biométrica de manera no legal o manipular el comportamiento porque tengo su perfil comportamental de consumo y por lo tanto incido en su voluntad de compra, pues causando daños o causando consecuencias irreversibles, eso ya es una actividad prohibida y es un riesgo inaceptable. Pero voy más allá. Aquellas compañías, aquellas organizaciones que utilicen la inteligencia artificial porque estamos convencidos de que hay que utilizarla, hay que potenciarla y hay que hacerlo bien. Para algo tan elemental como un proceso de selección de personal o para un proceso de formación o para un muestreo, pues en ese caso es importante que tengamos en cuenta que estamos dentro del nivel de alto riesgo. Y os preguntaréis, ¿se puede hacer el uso de la inteligencia artificial para esas finalidades? Sí, la respuesta es que sí. Ahora bien, con carácter previo hay que activar lo que se llama una evaluación de conformidad, es decir, un checklist de verificación para ver cuál es el posible riesgo que el uso de esa inteligencia artificial se está produciendo. Además de eso, obligaciones de transparencia para la totalidad de los modelos y sistemas de inteligencia artificial y el riesgo mínimo, que en este caso es un riesgo, bueno, pues doméstico, que no tiene obligaciones. El riesgo mínimo es el que podemos hacer nosotros como usuarios, como particulares desde nuestra casa. Lo importante que tenéis que tener en cuenta es que no debéis cumplir con el reglamento y con las obligaciones porque ya existe una autoridad de control, porque ya existe una policía de tráfico, un guardia urbano, un guardia civil que nos puede sancionar o que nos puede meter una multa, que por supuesto en estos momentos la Oficina de Inteligencia Artificial de la UE ya está activa y la española, la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial también está activa, con lo cual es muy importante que tengamos en cuenta, oye, lo que van a hacer equivale a la Agencia Española de Protección de Datos en Inteligencia Artificial o equivale a la Agencia Tributaria con todo el tema de fraude fiscal. Así que, por supuesto que tenemos que estar muy pendientes de lo que hacen. Pero además, debemos hacerlo porque en el caso de incurrir en alguna infracción, hay un reglamento sancionador que ya desde el pasado 2 de agosto es de aplicación. Y os preguntaréis, oye, ¿cuál es el riesgo de que mi organización, hombre, pues reciba una denuncia y reciba una inspección y posteriormente pues haya una sanción de estas cuantías? No las quiero ni mencionar. Hablamos de 15 millones de euros o hasta el 3% del volumen de negocio en caso de infracciones cometidas por modelos o de 35 millones de euros o el 7% en caso de sistemas de inteligencia artificial. No os preocupéis, esto a vosotros ahora de momento no os aplica. Estamos hablando de un riesgo muy residual, es más fácil que así que os toque la lotería. Ahora bien, lo que os debéis preguntar es el riesgo que está formado por la probabilidad de que un impacto se produzca a 3 años vista, ¿cuál es el riesgo que vosotros tenéis de que en caso de no cumplir con lo que ahora os comentaré, vais a incurrir en algún tipo de consecuencia en forma de sanción administrativa, en forma de pérdida reputacional, en forma de conflicto legal, en forma de despidos, en forma de indemnizaciones, en forma de pagos? No tiene ningún sentido construir un proyecto de inteligencia artificial con pies de barro y sin los debidos cimientos o pilares entre los cuales está el tema de cumplimiento normativo. Pero voy más allá. Además hay que cumplir con una serie de materias que ya preexistían al reglamento de inteligencia artificial.
Por supuesto que hay que cumplir con los contratos que tenéis. Por supuesto que vuestros proveedores críticos tienen que cumplir con sus contratos en caso de que haya inteligencia artificial. Por supuesto que se tienen que revisar y que se tienen que actualizar. Si no lo habéis hecho, lo debéis hacer ya. Desde el pasado 2 de agosto es obligatorio la revisión de los contratos y delimitación de responsabilidades con proveedores críticos, con OpenAI, con Gemini, con Copilot, con todos estos hay que revisarlos. Pero es que además podemos estar cometiendo infracciones en materia de derechos de imagen, de datos de carácter personal, de propiedad intelectual, de consumo, a nivel fiscal, a nivel financiero, a nivel penal. Algo tan ordinario, tan habitual como subir información a inteligencia artificial sin que haya un protocolo de anonimización. Un protocolo de anonimización se hace con una capa de software muy sencilla, gratuita además, que os va a permitir, os puede permitir el hecho de, oye, me pongo un software que cada documento que suba va a hacer un trabajo en local dentro de vuestro dispositivo de anonimización o pseudonimización que me va a permitir subir esos documentos ya filtrados y depurados para no incumplir para no cumplir infracciones en materia, por ejemplo, de datos de carácter personal o en materia de revelación de secreto. Algo como subir el plan estratégico de los próximos 3 años, un plan financiero, un plan de inversiones, know-how, una patente, un modelo, una marca. Todo esto implica revelación de secreto y implica la comisión de un tipo delictivo. Hablamos del artículo 197 del Código Penal, artículo relativo a revelación de secreto que supone, pues puede suponer hasta 4 años de cárcel, ¿no? Con lo cual hay que tener mucho cuidado con lo que se hace o con lo que no se puede hacer. Y aquí es donde viene la clave. La clave es que hay toda una zona en las corporaciones, en las organizaciones, muy conocida por los departamentos de IT, por los departamentos TIC, que es el Shadow IT, que es aquel uso, aquel concepto que se refiere a cuando se utilizan sistemas, aplicaciones o servicios o dispositivos tecnológicos dentro de una organización, pero sin la debida autorización, sin supervisión o sin conocimiento por parte del responsable del departamento TIC o de dirección. Ese concepto, que es muy antiguo, pero que está muy bien atendido y en principio maduro, y todos tenéis en vuestras organizaciones pues, políticas en forma de normas y procedimientos que regulan qué podéis hacer o qué no se puede hacer con los recursos de la empresa TIC, con los dispositivos, con el wifi, con el internet, con el software, con todo ello, se traslada ahora y como principal novedad a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque todos, sin saberlo, sin ser conscientes, estamos utilizando la inteligencia artificial en horario laboral, en la realización de nuestras funciones y responsabilidades empresariales o corporativas y sobre todo con dispositivos y con recursos de empresa. Por lo tanto, si estamos haciendo un uso de la inteligencia artificial no reglado, no regulado y que de alguna manera es un uso autónomo individual, la pregunta que las organizaciones se tienen que plantear aquí es ¿quién es el responsable en caso de ilícitos, infracciones, incumplimientos o incluso delitos? ¿Quién va a ser el responsable de todo lo que se haga bajo el ámbito del Shadow AI? Las principales causas del uso de cuentas personales en sistemas de IA en la empresa son, en primer lugar, desconocimiento de los riesgos. En segundo lugar, rigidez y lentitud en los procesos de aprobación. En tercer lugar, desconfianza en la aprobación del caso de uso planteado. Carencia de una estrategia de IA corporativa. Las empresas no están trabajando en estrategias corporativas de IA. Falta de alternativas. Accesibilidad y bajo coste, es gratuito y puedo acceder cuando me dé la gana, desde donde dé la gana, sin que nadie se dé cuenta. Mayor rapidez de adopción a nivel personal que si pido permiso y autorización. Presión por los resultados, estamos en un entorno ultra competitivo, yo necesito aumentar mi productividad y la consecución de objetivos, por lo tanto lo voy a usar hasta que me digan lo contrario. Diferenciación frente a otros miembros de departamento y, bueno, pues en definitiva, pues una oportunidad para yo promocionar dentro de la organización. Ventaja competitiva individual, lo que os comentaba. Confianza en que me puede ser útil para potenciar mi perfil dentro de mi carrera profesional y sobre todo lo que estamos siendo atacados permanentemente por todo tipo de noticias,
por todo tipo de tutoriales, de guías en las redes sociales, en LinkedIn, en YouTube, en todos lados, de tal manera que da una sensación como que si no usas la IA a nivel profesional, te quedas atrás, te quedas en la cuneta y puede suponer incluso pues, una amenaza profesional, ¿no? Por lo tanto, ante todo eso, los ejemplos de Shadow AI, o sea, los ejemplos de esta situación que podéis cometer vosotros a diario, haceros la siguiente pregunta es, ¿quién no ha utilizado la IA para crear imágenes, para una presentación en PowerPoint, para gráficos, para vídeos, para crear presentaciones corporativas, para traducir documentos, para revisión y corrección, redacción de informes, de contratos, analítica de datos, campañas de marketing, análisis de tendencias de mercado, procesos de selección de personal, cribado de currículums, apoyo en la toma de decisiones, automatización de procesos? Todos lo están haciendo, todos lo estamos haciendo. Por lo tanto, claro, hay unos riesgos que se tienen que atender a título individual, como directivos, como responsables y dentro de la organización, que son, en primer lugar, tener cuidado porque esto obliga a actualizar toda la normativa de protección de datos. Es decir, los que estaban cumpliendo con protección de datos requiere de una revisión y actualización y los que no estaban cumpliendo, con mayor motivo, implica ponerse las pilas en cuanto a cumplimiento. Pero también implica tener en cuenta riesgos de ciberseguridad, riesgos relativos a propiedad intelectual, cumplir con el reglamento de IA, cumplir con vuestra normativa sectorial, asociación de las infracciones de todo lo que realicéis bajo las IPs corporativas, es decir, bajo el rango de IP de la red corporativa, va a haber una presunción de que el responsable es la empresa, por lo tanto esto hay que resolverlo. Toda la parte de posibles indemnizaciones por daños y perjuicios causados a terceros, salida no autorizada y fugas de información confidencial, falta de integración entre sistemas, pérdida de control y trazabilidad, falta de soporte, duplicidad de licencias. Todo esto, cada una de estas líneas puede comprometer la cuenta de explotación o la continuidad o la viabilidad del negocio en cualquier organización. Por lo tanto, son riesgos ciertos que conviene atender. Por lo tanto, las principales medidas que conviene atender, que conviene prevenir, es toda esta columna que tenéis aquí, que formaría parte de lo que sería un sistema de cumplimiento normativo. Política de uso de inteligencia artificial precedido por una declaración responsable que ya os ofrecimos en una convocatoria, en una reunión antes del 2 de agosto, para que aquellos de vosotros que quisierais empezar a organizar pues lo que sería un proyecto de adecuación a la regulación de inteligencia artificial lo pudierais tener. Con lo cual, poco a poco tenéis que ir desarrollando y construyendo, aunque sea muy poco, aunque sea de manera testimonial, pero proporcionada, cada uno de estos elementos que figuran aquí. Y todo esto se puede acceder perfectamente de manera gratuita. Incluso con el propio ChatGPT te lo hace y vosotros evidentemente lo tenéis que acabar de personalizar. Pero aquí lo importante de todo esto que veis aquí es que integréis de manera simple, de manera eficaz, compatible, interoperativa, es decir, que ahorréis costes y ahorréis esfuerzo para que no tengáis por un lado protección de datos, por otro lado ciberseguridad, compliance, el canal de denuncias, cumplimiento en mercados digitales. No, lo ideal es tener un pequeño cuadro de mandos que os permita ecualizar y ponderar el esfuerzo en aquello que es realmente relevante. Por lo tanto, política de uso de la inteligencia artificial es algo que se puede tener ya para ayer, porque implica una mera personalización. Registro de cuáles son los sistemas de inteligencia artificial que son aprobados, aceptados y homologados por la empresa. Los que no, a priori, pues no se podrán utilizar. Procedimiento de homologación y solicitud de nuevos sistemas, es decir, pedir a X usuario o a X departamento que curse una petición interna. Oye, yo quiero bajarme ahora pues el SORA 2 o el BO3 o la solución que sea y quiero solicitar una autorización para poderlo utilizar. Pues bien, que haya un proceso de aprobación. Por lo tanto, eso sí, tiene que ser ágil y de uso rápido, pero tiene que haber un procedimiento de aprobación de casos de uso. Punto número 5, suministro de sistemas de IA homologados para los usuarios. Punto número 6, un entorno de pruebas con unas mínimas garantías, que no un departamento, pues por querer cumplir sus objetivos, pues no pregunta, no mira y no testea o prueba los posibles riesgos.
Número 7, un registro ya corporativo de los casos de uso, es decir, de los modelos y sistemas que se van a usar en IA y para qué se van a usar. Por ejemplo, oye, pues si se va a usar para esta campaña, si se va a usar para este muestreo, si se va a usar para una selección de personal. Bueno, pues esos usos se tienen que ir inventariando. Toda la parte de formación, y este es un elemento formativo, es decir, el artículo 4 del Reglamento de Inteligencia Artificial establece que desde el pasado 2 de febrero es obligatorio en todas las organizaciones que haya un plan de alfabetización. Preguntaros, ¿ha habido en vuestra organización un plan de formación y alfabetización? Si lo ha habido, lo habéis podido demostrar, está documentado, hay evidencias de que se ha sido, por lo tanto es muy importante que tengáis planificado, a ser posible, ejecutado cuanto antes, un plan de elemental básico, pero un plan de alfabetización y de formación en materia de inteligencia artificial. Además de eso, toda la parte de, bueno, ya formación y capacitación por departamentos críticos, todo lo que serían campañas internas de sensibilización y de concienciación, todo lo que serían, bueno, pues casos reales que haya que ir corrigiendo, mejora continua, que haya que ir monitoreando. La parte de bloqueos y la parte de evitar que haya un abuso de IAs que no están autorizadas y que se continúen utilizando. Comunicación obligatoria a todos los empleados y a todos los usuarios del sistema para que todo esto se haga. Y por último, evitar que todos aquellos casos de uso no autorizados se puedan realizar. Por ejemplo, el caso de uso 1 que hemos preparado, pues es el típico caso de una segmentación, de una recomendación personalizada. Pues oye, vamos a utilizar la inteligencia artificial para segmentar clientes y para recomendar campañas adaptadas. Bueno, pues hay un flujo técnico, ¿verdad? Vosotros lo manejáis muy bien. Oye, una recolección de datos, encuestas, comportamiento, demografía, un entrenamiento de modelos de clasificación, una generación de segmentos y recomendaciones automatizadas, validación y retroalimentación continua. Los beneficios son evidentes, ¿verdad? Pues oye, vamos a mejorar la tasa de conversión, optimización de costes, los clientes más contentos. Es decir, esto ya es una necesidad, ya no es una ventaja competitiva, sino que ya prácticamente todos vuestros competidores, si no vosotros mismos, ya lo estáis haciendo. O caso de uso número 2, oye, detección automática de sesgos y de errores en las encuestas. Pues vamos a usar la IA para poder detectar respuestas incoherentes, sesgadas en las encuestas y que podamos ir reconduciendo, en este caso, pues toda la encuesta y irla mejorando. Bueno, pues, ¿cuál es el proceso? Oye, vamos primero ingesta de datos de encuestas y paneles, algoritmos de detección de anomalías, alertas automáticas de revisión humana, mejora de la calidad del cuestionario, beneficios nuevamente, mejora en la eficacia y fiabilidad de los datos, reducción de costes, aumento de eficacia, reducción de errores. Pues bien, cada vez que hacéis algo en el cual vayáis a utilizar la IA, la inteligencia artificial, como os comentaba antes, lo que tenéis que hacer en primer lugar es clasificar su nivel de riesgo. Nivel mínimo, limitado, alto o prohibido. Si no hay una evaluación de impacto que permita establecer con carácter previo esa clasificación, ya estáis haciendo un uso ilegal de la inteligencia artificial. Por lo tanto, tenemos que documentar y registrar los sistemas de alto riesgo, implementar evaluaciones de conformidad, garantizar transparencia y supervisión humana, mantener registros y trazabilidad del ciclo de vida del modelo, establecer medidas de gobernanza de gestión responsable y todo esto alineado y complementado, como no puede ser de otra manera, y ya sabéis, con protección de datos, con el RGPD. Hay que tener en cuenta de que en estos momentos se tratan con inteligencia artificial datos de carácter personal y por lo tanto aplican ambas regulaciones. Además de eso, y ya voy acabando, que estamos en hora, riesgos legales asociados al uso de inteligencia artificial que tenéis que tener muy en cuenta y que tenéis que hacer un estudio personalizado para entender, en primer lugar, cuál es la probabilidad de que se produzca y, en segundo lugar, si se produce, cuál va a ser el impacto. Bueno, pues los principales riesgos son privacidad, que os voy a contar, uso indebido o no automatizado de datos de carácter personal,
No cumplimiento con la transparencia, es decir, decisiones automatizadas sin evidenciar que hay una trazabilidad, una explicabilidad y una transparencia. Responsabilidad, es decir, oye, los posibles daños derivados de decisiones erróneas. Asegurar de que no hay sesgo o discriminación, que no se están produciendo resultados injustos y no equitativos o alineados con la ética algorítmica corporativa. En propiedad intelectual, que no haya un uso de datos o de modelos sin licencia, o en seguridad, en ciberataques, pues que no haya ataques o manipulación de modelos, o que no haya fugas, o que no haya bueno, pues, factores externos que distorsionen y que perviertan el resultado final sin que nosotros seamos conscientes. Por lo tanto, la recomendación, y con esto prácticamente acabo, es evaluar el impacto legal y ético antes del uso que vayáis a hacer de la inteligencia artificial. Como conclusión, tenéis que tener un pequeño sistema de cumplimiento normativo. Tenéis que tener, de alguna manera, pues un sistema que os permita de manera ordinaria, normal, natural, sin grandes quebraderos de cabeza, desde un dashboard integrado, pues que todas estas obligaciones las podamos atender eficazmente, que podamos optimizar los procesos, que podamos ahorrar costes y sobre todo que podamos minimizar los riesgos. Para eso os dejo aquí un decálogo de toda la información, de todo un checklist y unos pasos que debéis hacer. Es muy elemental en cuanto a lo que hay que tener en cuenta de la organización, en cuanto a las fases que tenéis que ir pasando progresivamente, que está todo explicado, en cuanto al alcance y catalogación del objeto de vuestra organización. Insisto que es algo muy, muy de sentido común, que se puede entender, que se puede captar, y en todo caso, bueno, pues una serie de elementos que lo que van a hacer es, bueno, ir creciendo en esa accountability, en esa acreditación de la diligencia debida, sobre todo para que, oye, si dentro de 3 años estamos creciendo como un cohete, si vamos a captar inversión, si vamos a vender la compañía, si queremos continuar siendo competitivos, pues que no estén todas esas expectativas ancladas en pies de barro y que nos encontremos con que por culpa del incumplimiento no podemos vender el coche porque no tiene los papeles en regla, o no podemos conducir porque nos pueden quitar o sea, nos pueden detener porque no tenemos el carnet de conducir. Así que un poco es fundamental como aspectos clave que haya pues esa estrategia de responsabilidad, que cuidéis mucho ya el proceso de contratación de vuestros proveedores de inteligencia artificial. No cabe agachar la cabeza como la avestruz y mirar para otro lado. Y en todo caso, los desafíos y soluciones que tenemos que abordar es, bueno, por un lado, una complejidad regulatoria que os confieso que nos cuesta entender hasta los propios abogados, pero eso no es excusa de incumplimiento. Resistencia al cambio, la gente lo que tiende es a procrastinar, ya llegará, ya llegará, ya llegará. Y como en el tema de salud, pues no se puede uno mal cuidar en tema de salud y después acabar teniendo un problema grave. Y luego los recursos limitados, y es que los recursos humanos y financieros para adecuar todo esto, pues en tanto que no estaban previstos, pues están limitados. Pero nada de lo anterior es excusa para incumplir. Insisto que se puede tener algo muy elemental, muy básico y que permita estar en una zona de tranquilidad, de gestión de riesgos confortable a nivel legal y por lo tanto hacer las cosas razonablemente bien. En todo caso, hay soluciones muy ágiles como el tema de asesoramiento experto y externo. Es decir, oye, yo encargo el tema fiscal pues a un fiscalista porque no me puedo meter en esas, o encargo el tema de derecho laboral, de contratos y de nóminas, pues a una gestoría. Pues oye, este tema, a pesar de que pueda estar con la tentación de hacerlo yo y de intentarlo, huelga decir oye, lo ideal no es automedicarse ni autodiagnosticarse, sino contar con alguien que os pueda dar cobertura. Y en eso nosotros, desde I+A, desde esta asociación, por medio nuestro, os podemos ayudar en lo que buenamente podamos, os podemos asesorar y podemos acompañaros en todo este procedimiento de poco a poco, poquito a poco, ir cumpliendo con la normativa. Por lo tanto, y ya acabo, que me paso 5 minutitos, disculpar, conclusiones es muy claro, y es que lo ético, lo legal, lo responsable, lo rentable, lo económico, lo mejor, lo correcto en definitiva es, bueno, pues cumplir con la normativa
que haya un mínimo alineamiento ético, que tengamos en cuenta la sostenibilidad de la empresa, queremos rentabilidad, queremos ser competitivos y para eso la clave es que haya confiabilidad y para que haya confiabilidad tenemos que actuar de manera responsable, de manera diligente. No me queda tiempo para comentaros este apartado y en todo caso mi misión de hoy es dejaros un mensaje tras este webinar y tras todos estos aspectos que a modo de guía preliminar podéis ir anotando y trasladando al día a día de vuestra organización de manera personalizada, que es dejar ya de procrastinar y atender de manera responsable algo que ha venido para quedarse. No vamos a poder escoger si viene la IA o no viene porque va a venir como un tsunami y por lo tanto aquellos que estéis más preparados y capacitados mejor podréis surfear la ola, pero lo que sí podremos escoger es hacerlo de manera sostenible, de manera creciente y de manera responsable. Y para eso, hacia vosotros, hacia vuestros jefes, hacia vuestros directivos, hacia vuestros clientes, hacia vuestros inversores, la mejor manera de evidenciarlo es con IA confiable, con IA responsable y por lo tanto, como todo, hacerlo de manera legal. Imaginaros si un cliente os pidiera facturar un servicio y dijerais, no, es que no podemos emitir factura o no tenemos una persona jurídica registrada en el registro mercantil o no tenemos una sociedad dada de alta o etc, etc, etc. ¿Verdad que no se os pasaría por la cabeza? Pues en tema de inteligencia artificial empieza a ser así. Así que con esto acabo la sesión de hoy, el webinar de hoy. Será el primero de otros. En los siguientes podremos entrar con mayor profundidad y mayor detenimiento en cuestiones ya más concretas, pero tenemos que ir de lo más genérico, como hemos hecho en la primera parte, a lo más concreto. Así que, bueno, si desde la organización me dan el ok, paso, no sé si hay posibilidad de que haya, de abrir un turno de ruegos y preguntas, no sé si por medio del chat o si no de viva voz, lo que me indiquen desde la organización, me dicen que sí. Así que adelante, podéis, creo que podéis activar el micro, por ejemplo, y aquel que quiera, no hace falta que levantéis la mano, creo que os voy a poder escuchar, hacemos la intentona, así que abriros el micro y plantear la duda o el comentario, la sugerencia que queráis plantear. Adelante. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Soy consciente que ha habido muchísima información, de que es algo, bueno, que conviene ser digerido con calma, que os tenéis que poner el kilómetro cero, ¿eh? Oye, pues la semana que viene voy a dedicar una hora a planificar este tema, a ver de qué manera me afecta o me impacta a nivel personal, a nivel corporativo, en el próximo proyecto, en la próxima campaña, en la próxima muestra, encuesta, en lo que vayáis a activar, a ver de qué manera. Y lo ideal es empezar con un hábito, digamos, propositivo de cumplimiento. No os diré que es como comer bien, ir al gimnasio, pero es algo así, es actuar de manera responsable para no tener consecuencias a medio o largo plazo. Si además de eso le dais la vuelta al calcetín y lo convertís en algo positivo como una ventaja competitiva, ya ideal. ¿Por qué? Porque si dentro de vuestra organización vosotros levantáis la mano y lideráis este tema, el tema de la inteligencia artificial responsable, seguro que en primer lugar, en cualquier contexto de reducción de personal, que lamentablemente los malagoreros dicen que se nos presentan 3 o 5 años pues, de tremenda gravedad, evidentemente antes se va a quedar en la organización aquellos que seáis proactivos y aquellos que estéis capacitados y que lideréis la nueva IA que no aquellos que no sepan ni siquiera cómo hacerla funcionar. Lo mismo en la empresa o organización. Aquellas organizaciones que vendan soluciones y servicios a los clientes que sean confiables, evidentemente tendrán mejores posibilidades de ser contratados y de captar y fidelizar clientes. Los que no lo hagan, pues es pan para hoy, hambre para mañana, con lo cual es una ventaja competitiva. Démosle la vuelta al calcetín. En lo que es vuestro día a día, seguro que nunca tendréis tiempo para esto ni para formaros o capacitaros en herramientas IA. Yo recomiendo que ya con carácter inmediato pongáis dentro de vuestra agenda semanal un hueco, una isla reservada bajo el titular de inteligencia artificial
y que al menos dentro de ese hueco empecéis, oye, pues voy a planificar mi capacitación, voy a planificar mi estrategia profesional para ver qué proyectos puedo proponer, voy a planificar mi estudio para ir estudiando, ir capacitándome, voy a tener en cuenta la parte legal y la parte de cumplimiento normativo. Y poco a poco, si dejáis ese hueco semanalmente, bueno, pues iréis sedimentando, iréis construyendo ladrillo a ladrillo para que sin daros cuenta, pues dentro de 6 meses o un año acabéis teniendo, pues bueno, ya un edificio, ¿verdad? Una construcción con cara y ojos, con total solidez y con los cimientos que pertoca. Por lo demás, si no hay más preguntas o más comentarios, os remitiremos el webinar este que ha quedado grabado. Además, tendréis a disposición esta presentación. Iremos elaborando guías, reglamentos, modelos, formularios progresivamente. Quedamos a vuestra disposición para cualquier asesoramiento que necesitéis, puntual o global. Si es muy concreto, os lo podremos resolver casi que de inmediato. Si es más genérico y aplica o abarca en cuanto alcance a lo que es la organización, lo suyo es que lo hablemos, bueno, pues ya de manera monográfica, que yo creo que es lo recomendable. ¿De acuerdo? Bueno, pues creo que nada más por hoy. Si me confirman desde la organización, pues vamos a dar por cerrado, por clausurado el webinar de hoy. No sin antes, como siempre, pues agradeceros vuestra paciencia, agradeceros vuestra asistencia, vuestra enhorabuena por tomar la decisión de aguantar casi 2 horas de formación. Espero que haya sido de utilidad en cuanto al mensaje y quedamos, como siempre, a vuestra entera disposición. Muchas gracias.